está olvidando. Estamos y vamos a arrancar. Mm. Bueno, yo puse clase 5, pero es la clase 6. Esto tiene que ver. Puse clase 5 porque lo había preparado para la semana pasada. ¿Se acuerdan que les dije que yo la semana pasada era la clase 5? Dije, bueno, hicimos Mateo, Marcos, Lucas y preparé Juan. Y no, pero lo había armado de otra forma, que era obra lucana, obra juanina, que es más o menos lo que estamos viendo ahora. Así que nada, esa es la clase 6. Obra juanina. Es obra juanina porque son los escritos de Juan. O por lo menos son todos anónimos en realidad. ¿Sí? Creo que hay una de las epístolas que no, pero. Perdón, la obra juanina es. eh, la dije mal. Obra juanina es el Evangelio, las epístolas y Apocalipsis. ¿Sí? La última clase vamos a ver Apocalipsis. Eh, bueno, son todos anónimos. ¿Sí? Apocalipsis no, menciona yo, Juan, estando preso en la isla de Patmos. Lo que pasa es que Juan es un nombre tan común antes como ahora. Si hoy tenemos una obra que es de un tal Juan, bueno, puede ser cualquier Juan. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es el tema con el respecto al autor. Bajo estos nombres se agrupan 5 obras atribuidas a un autor de nombre Juan: el Evangelio de Juan, las 3 cartas, el Apocalipsis, lo que acabo de decir. La tradición ha considerado que todos estos textos fueron escritos por la misma persona, pero hoy se suele utilizar la situación, se suele analizar la situación con mayor cautela. Salvo Apocalipsis, donde el autor se presenta como Juan, ninguna de las demás obras hace referencia a un personaje con ese nombre. Qué mal que los separé. Bueno. Tanto el cuarto evangelio como primera Juan son anónimas. ¿Sí? Es exactamente lo que acabo de decir. En segunda y tercera Juan, el autor se autopresenta simplemente como el presbítero o el anciano, según la traducción. Presbítero es una palabra griega que significa anciano. ¿Sí? Pasa que en las iglesias se ha tomado el nombre presbítero como una función o una categoría dentro de las funciones de la iglesia, ¿no? Un presbítero es como si dijéramos un diácono, ¿sí? En realidad son palabras griegas que significan otra cosa. ¿Sí? Presbítero significa anciano. Bueno, y arrancamos con el problema más joánico. Como vimos, como vimos todos los estudiosos, siempre tienen un problema con los. Siempre hay un problema. ¿Sí? Se le llama así porque en realidad es un tema que se decide analizar, digamos que se lo aborda a partir de algún tipo de incongruencia o contradicción. ¿Sí? Dentro del mismo texto suelen haber algunas o contradicciones o cosas muy llamativas que no podemos dar explicación, ¿no? En el caso de Mateos, Marcos y Lucas se llama el problema sinóptico. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que hay un montón de coincidencias y no nos explicamos cómo. ¿Quién tomó de quién? Digamos, ese sería el problema. No es que sea un problema, sino que se lo llama así. Bueno, este problema, por eso siempre lo puse entre comillas, consiste, pues, en tratar de encontrar una explicación a las notables diferencias que existen entre Juan y los sinópticos. ¿Sí? El problema del Evangelio de Juan es no las similitudes. El problema sinóptico consiste en por qué hay similitudes. En el caso de Juan, el problema es por qué no hay similitudes. Este, Es decir, ¿qué pasó? ¿De dónde sacó el texto? ¿De dónde sacó las ideas? ¿Y cómo se abrió tanto de la línea de sus precursores? Porque encima Juan es de los últimos que se escribió. ¿Sí? Los sinópticos, cada uno desde su óptica peculiar, por cierto, narran prácticamente los mismos hechos y transmiten los mismos dichos de Jesús. Es decir, representan una misma tradición. Se puede detectar fuentes comunes. Juan, en cambio, si bien también describe el camino de Jesús desde los comienzos hasta la crucifixión, solo en contadas excepciones ofrece paralelos para la mayoría de las secciones sinópticas. Por ejemplo,
las narraciones de los milagros, solo coincide, y no mucho, en el relato de la multiplicación de los panes y la caminata de Jesús sobre las aguas. ¿Sí? Acá lo que vamos a ver es, bueno, hay poquísimos textos que tienen en común con los otros, muy pocos. Este es uno, la multiplicación de los panes y que Jesús camina sobre las aguas. Tal vez, tam- tal vez también el relato de la curación del hijo del funcionario. ¿Por qué pongo tal vez? Porque en los evangelios sinópticos se lo menciona no como el hijo, sino como el siervo, ¿sí? Del centurión. Este es el mismo relato, pero no dice siervo, sino que dice que es el hijo. El relato de la institución de la Eucaristía, ¿no? La Eucaristía sería, eh, ¿la decimos nosotros? La cena, la Santa Cena. En Juan no aparece, en su lugar hay una larguísima reflexión acerca de comer y beber su sangre en el capítulo 6. En el... ¿Vieron que cuando vamos a hacer la Santa Cena se lee el relato de lo que hizo el Señor? Bueno, esos relatos no aparecen en Juan, ¿sí? Que es decir, que toma el pan, lo parte, este es mi cuerpo, de la misma manera, toma la copa, ¿no? Ese relato, y que dice, hagan esto en memoria de mí, ese relato no está en Juan, ¿sí? Por eso se llama la institución de la Cena del Señor o la institución de la Eucaristía. A partir de ahí se instituye el hacer eso en memoria de él. Bueno, eso no aparece en Juan, pero sí habla mucho de si ustedes no comen mi carne, no beben mi sangre, ¿no? Y hace un exordio bastante largo en el capítulo 6, eh, donde es difícil de entender porque no dice que es una parábola ni una metáfora, sino que dice que tiene que hay que comer su carne y beber su sangre. De tal manera que teniendo nosotros la lectura de la institución de la Cena del Señor por los otros evangelios, nos resulta más fácil entenderlo. Si no tuviéramos los otros evangelios, nos costaría muchísimo entenderlo. ¿Sí? En los otros evangelios o algunas epístolas, ahora no me acuerdo en cuál, también aparece de qué se trata. De hecho, cuando se reunían, uno de los mitos que había en el siglo I con respecto a los cristianos era que eran caníbales. ¿Sí? Cuando era la iglesia perseguida, que recién arrancaba, el comentario que se hacía era que eran caníbales los cristianos. ¿Por qué? Porque suponemos que leerían esto de Jesús, que decía que había que beber su sangre y comer su carne. ¿No? Y a partir de estas lecturas, lo hacían en lugares escondidos, ¿no? Eran muy, muy perseguidos, y entonces se escucharía que se estaban comiendo a uno. Entonces de ahí habría surgido el mito que eran caníbales. En los casos en que se observa cierto paralelo, con los sinópticos, el libro de Juan con algunos paralelos, los episodios aparecen en distintos contextos. Por ejemplo, la purificación del templo. Juan aparece al comienzo. En capítulo 2 de Juan aparece la purificación del templo. ¿Sí? Y en los sinópticos aparece al final, ya casi como si fuera el último, ahí tenemos en Marcos 11, ¿no? El gesto, esperen que pongo mucho mi celu. El gesto que termina por sellar su destino casi, ¿no? En la purificación del templo. Porque a partir de ahí es como que la hostilidad en contra de Jesús empieza a ser más fuerte. Ahora en Juan, eso lo hace al principio, ¿no? La purificación del templo. Tiene un significado teológico muy importante, ¿no? Digamos que si nosotros quisiéramos predicar sobre eh, eh, cómo comportarnos si queremos tener un emprendimiento cada vez que vamos a empezar algo, bueno, leemos Juan y decimos, bueno, lo primero que hay que hacer es purificarse, ¿no? Sacar todo lo vil de lo santo. Eso siguiendo a Juan. ¿Está bien? En ese caso no convendría predicar sobre los sinópticos, sino que en Juan está más, digamos, apunta a eso, ¿sí? El sinóptico. Esto por eso, lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que
no eran historiadores tal cual como los tenemos nosotros, o biógrafos tal cual como lo entendemos nosotros, sino que lo que pretenden es, a partir de hechos reales, transmitir un mensaje teológico. El mensaje teológico de Juan, evidentemente, difiere bastante de los otros evangelios. Ah, el Jesús de Juan. ¿Qué puse? El Jesús de Juan se expresa de manera diferente, se mueve por lugares diferentes, hace cosas diferentes, enseña cosas diferentes. El Jesús de Juan, ya arrancando desde el principio, eh, en la introducción, ahora vamos a ver algo sobre la intro más detallado. Pero si vemos tanto Mateo como Lucas, que tienen la genealogía, habíamos visto que Mateo, la genealogía la arranca desde Abraham, o llega hasta Abraham, y Lucas desde Adán, ¿no? ¿Por qué desde Adán? Porque entendemos que como es para todo el mundo, arranca desde para todo el mundo, ¿no? Sería ese el concepto. En Juan, arranca desde antes de la fundación del mundo, o sea, va mucho más para atrás, porque la famosa frase en el principio era el verbo, ¿no? En el arjé era el logos, sería. Está diciendo, está haciendo un paralelismo con el Génesis, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. También hace una. Es como que tiene una rima con eso, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que hay frases comunes en cada sociedad? Si nosotros decimos una frase común para los argentinos, no sé, yo hago puchero, ella hace puchero, por ejemplo. No, no está. Bueno, sabemos a qué nos referimos, ¿no? Entonces, a partir de entonces, podemos hacer alguna distorsión con un ritmo que se parezca, ¿no? Vamos a suponer que, no sé, yo estoy haciendo cualquier otra cosa, no puchero. Estoy haciendo una mesita de luz, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Y entonces digo, para encargar a alguien, digo, yo hago una mesita de luz, él hace una mesita de luz. Bueno, esa rima, ¿entendemos a qué se está refiriendo? ¿Por qué? Porque se parece un montón. Bueno, con el Génesis pasa lo mismo. Tiene el mismo sonido, no dice lo mismo, pero se parece mucho al Génesis. ¿Sí? ¿Cómo empezó todo? Bueno, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Está diciendo Jesús. No arranca desde la genealogía. Jesús era antes que existiera nada, ¿no? Jesús está en el principio. Las cosas fueron creadas por él, ¿no? Después vamos a ver un poco más sobre el prólogo. Pero bueno, ese es el Jesús de Juan. Los movimientos de Jesús, por ejemplo, ¿cuántas veces va a Jerusalén? En los sinópticos solo una vez y al final de su vida. En los sinópticos, Jerusalén significa el final, la muerte de Jesús, ¿no? Es decir, bueno, Jesús siempre está yendo como para Jerusalén, pone su rostro como mirando a Jerusalén, etc. En Juan, por lo menos va 4 veces a Jerusalén. La ocasión de las fiestas religiosas de Israel, Pascua y Tabernáculos, está en Juan 2, 5, 7, 12, y una fiesta de la dedicación. Por lo menos va 4 veces en Juan. Entonces, bueno, por eso digo que es un Jesús que anda por lugares distintos. ¿Sí? Si bien obvio que no dice que fue a Alaska, pero se mueve distinto que los sinópticos. Bueno, fecha de la muerte de Jesús. Muere después de comer la Pascua o antes de la Pascua. En los sinópticos, Jesús celebra con sus discípulos al comienzo, dice, al atardecer del 15 de Nisan, la fiesta de Pascua, ¿no? Está en Marcos 14, 12 y Lucas 22 y 12. La última cena es una comida pascual. La Pascua era la celebración de la Pascua era una cena importante, tradicional, como el Pesaj hoy, ¿no? Bueno, donde hay comidas típicas, ¿no? Formas de comer típicas de la época. Era una comida especial. Bueno, la última cena para los sinópticos era la cena de la Pascua.
En Juan, Jesús muere al mediodía, porque dice antes del día anterior de la Pascua, es decir, el 14 de Nisan, el día de la preparación, ¿no? Cambia ahí. En el momento en que en templo se sacrificaban los corderos. Eso está en Juan 18, 19 y 19, 14, 19, 31. La última cena es la comida de despedida que no coincide con la Pascua, ¿no? Porque la Pascua va a ser después, según Juan. La relación con el ministerio de Juan el Bautista. ¿Coinciden en algunos momentos sus ministerios? En los sinópticos, Jesús comienza su actividad después que Juan es encerrado, ¿no? En Marcos 1:14 dice que a Juan lo habían encerrado. En Juan, Jesús y Juan el Bautista actúan por un tiempo uno junto al otro, ¿no? Juan 3, 22, 24. Bien. 3, 22, 24. Después de esto vino Jesús, dice en Juan 3:22, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque habían allí muchas aguas y venían y eran bautizados porque Juan no había sido aún encarcelado, dice este, ¿sí? El Evangelio de Juan. A esto es lo que se le llama el problema de Juan, ¿no? Porque uno dice, bueno, hay muchas diferencias. No es para considerarlo, esto no es para considerarlo este, ni como un error, ni como mm, plagio, o no sé, cualquier otro tipo o como mala praxis en cuanto a la historicidad, sino que si nosotros consideramos que la ciencia de la historiografía, no existía ni se pensaba en eso, sino que era totalmente distinto la forma de entender los escritos. Cuando uno leía algo, digamos, buscaba el trasfondo, sobre todo en textos sagrados, el trasfondo espiritual, ¿no? O qué es lo que se quiere transmitir. Y es por eso que la iglesia, en la iglesia primitiva, sin ningún problema, utilizaba tanto los evangelios sinópticos como el de Juan. No es que vieron una contradicción ahí donde hubo alguna vez un problema, decir, bueno, ¿cuál ponemos? ¿Qué libro ponemos? No, para nada, no vieron un problema en esto. Otra cosa que difiere es el contenido de la predicación de Jesús. Los sinópticos tienen temas fundamentales como son el reino y las enseñanzas acerca del comportamiento del cristiano, ¿no? Vemos ahí en Mateo, del capítulo 5 al 7 toda una cantidad de enseñanzas con respecto a cómo debe comportarse el cristiano, y además vemos la predicación del reino, ¿no? Es un tema central en los sinópticos. Ah, ya lo había puesto. Bueno, el Sermón de la Montaña, digo Mateo, ¿no? Dispuestas acerca de las cuestiones legales, exhortación a la vigilancia, a estar preparados, a seguir con Jesús en el camino de la cruz, ¿no? En Marcos vemos lo que es seguir a Jesús, ¿no? Habíamos visto que el llamamiento era, vengan a mí, y vengan detrás de mí, los haré pescadores de hombres. Habíamos visto que siempre era quien quiera venir detrás de mí, ¿no? Es el seguimiento de Jesús. Quien quiera venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso está en Marcos. El seguimiento de Jesús, ¿no? Lo que significa. Eso en los sinópticos, ¿no? En Juan, el Evangelio de Juan, el tema del reino está prácticamente ausente. Me están dando mal la cámara. Bueno, ¿ustedes pueden ver el fondo? La Sí, sí, presentación. Listo, bueno, se puede chicos. leer. Listo, listo. La cámara se me está apagando. No sé, voy a tener que comprar otra. Bueno, en el Evangelio de Juan, el tema del reino está prácticamente ausente. En el tiempo del ministerio público de Jesús, la expresión solo aparece 2 veces en diálogo con Nicodemo, en Juan 3,
3, 5, y reaparece en el juicio frente a Pilatos. ¿Sí? Eh, Juan 3, del 33 al 37. Con respecto a eh, el Evangelio del Reino. No, me parece nada, 2 veces, muy cortito, muy breve, y con Pilato es el tema del rey de los judíos, ¿no? No es que hace un exordio sobre qué significa el reino de los cielos, ¿no? Porque en los sinópticos vemos que el reino de los cielos es similar a, ¿no? Hace parábolas con respecto al reino de los cielos, es un tema muy presente. En Juan pasa de largo. El Evangelio de Juan, el tema de la predicación es la persona del Señor. Jesús se va autorrevelando, sobre todo por medio del uso del nombre divino yo soy. Juan 8:24, 28, etcétera, que nunca aparece con este sentido en los sinópticos. El yo soy en Juan es muy presente y es muy revelador para es muy revelador para la época, ¿no? Lo puse. No, no lo puse. Yo soy. Me parece que sí lo había puesto. Bueno, ahora me fijo. El yo soy es una referencia a Isaías, es lo que decía recién. Es una frase, una forma de articular la oración, que es ego eimi en griego, que se parece mucho a la forma de la traducción al griego de el libro de Isaías. Eh, Cuando Dios se presenta a sí mismo como yo soy. Entonces, que Jesús hable de él con esa fórmula, yo soy, ego eimi, bueno, se parece mucho a que da la impresión que estás creyendo que sos Dios, sería, ¿no? Eh, a los que lo escuchaban, es como que tiene una música parecida, ¿no? Lo que dije un poco recién con ella hace puchero, yo hago puchero, bueno, un poco parecido, sí, se parece a algo, ¿no? A algo que lo tenían muy incorporado los israelitas. Bueno, en Juan Jesús no enseña en parábolas. Esa es otra. Nosotros estamos reacostumbrados, Jesús enseñaba en parábolas. Bueno, en Juan no. Nunca aparece la palabra milagro. Esto lo vamos a ver al final de la presentación. El estilo de expresión de Jesús no son las frases cortas y de densidad significativas que se dejan percibir incluso en los discursos sinópticos. Son más largos y elaborados como Marcos 13 o Mateo 5:7. Eh, lo que dice es que en Juan los discursos de Jesús son más elaborados, más largos, dice más cosas, ¿no? Y entonces se parece más a lo que sería Marcos 13. En Marcos 13 es el que se le llama el Apocalipsis de Marcos, entre comillas, ¿no? Porque en Marcos vemos que viene toda una seguidilla, ¿no? Que junta a los discípulos, va, muestra muchos milagros, se revela como el Mesías, va a ser entregado y de golpe aparece el capítulo 13, donde dice un montón de cosas de lo que va a venir en el futuro. Es un discurso larguísimo, todo Marcos 13 es un discurso larguísimo de Jesús. Lo mismo Mateo 5:7, el Sermón del Monte. Es un discurso muy largo de Jesús. Bueno, de ese estilo es Juan. Cuando Jesús habla, son discursos largos, ¿sí? No, no son frases cortas. En el Evangelio de Juan, los discursos de Jesús aparecen invariablemente en forma poética y están muy lejos de la sencillez de lo que se encuentran en los sinópticos. Acá lo que vimos un poco, más bien, es la pluma del evangelista, de Juan, del que lo escribió. Es muy poético, toda la forma de hablar, esto, ¿no? Volvemos a la introducción. En el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne, es re poético y habitó entre nosotros, ¿no? Esa forma de hablar es muy poética. Además, yendo a lo que sería el idioma en que fue escrito, en el griego, es más sofisticado el griego de Juan que los otros tres. Yo no me acuerdo si lo comenté acá o no, pero bueno, cuando nosotros estudiamos en el seminario griego,
El libro que estudiamos era Marcos, porque es el más sencillo. Para el que recién arranca en estudiar un idioma, vas al que sea más sencillo, sin tanta vuelta. Bueno, Marcos es el que es más simple. No hay tanto piripipi. Es directamente las cosas como son, fue, pum, pum, hizo. Pero además, si lo leemos, vemos que es como más rápido el Evangelio de Marcos, ¿no? En Juan no, Juan es re poético. Es otra forma de escribir. Entonces, bueno, ahí vemos que en realidad el escritor era más poeta, ¿no? Jesús se explayaba largamente en un tono de tipo meditativo, con un avance lento de pensar, explotando al máximo los símbolos. Por ejemplo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Yo soy el pan de vida. Nosotros pasa que lo tenemos tan internalizado, pero decir yo soy el pan de vida es más poético que eso, no puede haber. Yo soy la luz del mundo, ¿no? Esas frases son frases, saqué unos extractos cortitos, porque en realidad justamente lo que tiene Juan es que es largo. Bueno, ¿no? En el principio, acá lo que vamos a ver, espera que voy a ver si puedo, reconectar la cámara. Deme un minutito, la voy a enchufar en otro USB. Bueno, ahí aparecí, no sé por cuánto tiempo. Eh, bueno, ahora lo que vamos a ver es el prólogo de Juan y Nanu, que era la que había elegido Juan, eh, va a hacer una gran reflexión que nos va a sorprender a todos. ¿No, Nanu? Para sacarte presión. No, para nada, nada de presión. Bueno, Bueno, te hago como un resumen. no, espera. Leo el prólogo, así lo refrescamos y después Bueno, arranca. Bien, arranca así. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Miren qué poético, ¿no? Es tremendo. La luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella, no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio. Bueno, yo lo que le dije a Nanu que haga el prólogo, que puede ser hasta el capítulo 5, vamos a leer un poquito más igual, ¿eh? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bueno, hasta acá sería, porque después arranca con la historia. Es difícil cortar,
saber en dónde poner un punto en la introducción, porque puede ser solo el primer versículo, solo los primeros 5, ¿no? Solo, siempre un poquito más, pero digamos, cuando empieza la historia es después del versículo 18. Bueno, Nanu, te escuchamos. Bueno, la pregunta decía que tenía que, bueno, del prólogo, y yo puse, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y verdad, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. El Verbo fue nacido carne, se encarnó, a quien viene Dios desde la eternidad y a quien Daniel lo describe como un anciano de día. Y también vino a Belén. En el Evangelio de Juan no se menciona su nacimiento de Belén. No lo menciona porque está hablando en cuanto a alguien que es demasiado grande para Belén. Viene desde la eternidad y se hace carne. ¿El Verbo se hizo carne o nació carne? Por tanto, esta es la historia de la Navidad, expresada en el Evangelio según San Juan. Y es importante que veamos esto, que nació carne. Y la única manera en que pudo haber ocurrido, en que eso pudo haber tenido lugar, fue mediante un nacimiento virginal. El profeta Isaías lo dice en el capítulo 9 de su profecía, en el versículo 6. Porque un niño no es nacido hijo, no es dado. Isaías 9:6. Un bebé nació en Belén, pero el Hijo vino desde la eternidad. La segunda declaración del versículo 14 del capítulo 1 del Evangelio de Juan dice que es que el Verbo habitó en nosotros. Palabra habitó viene de la palabra griega esqueno, que tiene el sentido de acampar. La palabra esqueno significa tienda. El apóstol Pablo se sirve de esta misma figura en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 del versículo 1, donde compara nuestros cuerpos en los cuales vivimos, con pequeñas tiendas de campaña o carpas. Son tan frágiles como una tienda. El apóstol Pablo dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, o sea, esta tienda se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos eterna en los cielos. Esta pequeña tienda en la cual vivimos puede ser tumbada en una noche por el viento, puede desaparecer en un instante, pero nosotros vivimos en estas pequeñas tiendas. El Dios de la eternidad bajó a esta tierra, asumió un cuerpo humano, instaló su tienda y habitó entre nosotros. Y después puse, bueno, Él está lleno de gracia y de verdad. La palabra lleno quiere decir que simplemente estaba lleno, que no podía tener más. Trajo con él toda su deidad. Cuando vino al mundo estaba lleno de gracia y lleno de verdad. Jesús nos revela la gracia y la verdad de Dios y con su obra en la cruz. Pura la salvación que redime a la persona del pecado. Juan testificó de él diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era el primero que yo, desde su plenitud recibimos todo y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesús fue lleno de gracia y de verdad. Este es él, de quien hablamos. Moisés, el legislador, dio la ley que revela la santidad de Dios, que él requiere para sus hijos, que descubre el pecado y condena a los seres humanos. Pero esa ley preparó el camino para la llegada de Jesucristo al mundo, porque él nos revela la gracia y la verdad de Dios con su obra en la cruz. Provee la salvación que redime a las personas de la esclavitud del pecado. Excelente, tiraste más info en un minuto que... Bien, traté de tomar nota lo que pude. Muy bien, Bueno, perfecto. te lo doy en, te lo doy Claro, en no, no. trabajo. Bueno, que esta historia de la Navidad me pareció muy poético, acorde al libro de Juan. Con respecto, re interesante, esto no lo puse en nada de lo que vamos a ver hoy. Con respecto al verbo esquenón, o esquenosen sería habitó, ¿no? ¿Cómo se dice? Eh, no sé la palabra. Bueno, articulado sería. Bueno, en tiempo pasado, ¿no? O que habitó y que sigue habitando.
era el verbo que se utilizaba, tal cual lo que dijo Nanu, re interesante. ¿Vieron que en el tabernáculo la presencia de Dios habitaba? Bueno, en la traducción al griego es la misma palabra esquenó o esquenosen, este, articulada, es la palabra que se utiliza para decir que la presencia de Dios está ahí. Por lo tanto, cuando Juan dice habitó entre nosotros, acampó entre nosotros o estaba entre nosotros con el mismo sonido a que la presencia de Dios habitaba en el tabernáculo, el que lo lee de aquella época dice, ah, Juan nos está diciendo que la presencia de Dios, que en Jesús está la presencia de Dios, que habita entre nosotros, que está entre nosotros. O no lo dice directamente, pero me está queriendo hacer saber eso. Nosotros, como es una palabra habitó, nos dice muy poco, no nos suena a casi nada, pero sí está muy bien el punto el detalle, Ah, eso que citaste del griego. Hola Charlie, bendiciones, ¿qué bienvenido. tal? Disculpame la molestia, pero me cayó una llamada de esas de las que quieren que tus neuronas se derritan en tu cerebro y entonces ni modo, me tocó. Bien, bien, Ajá. bien, no hay Pero problema. si puedo aportar algo, si me lo permitís, porque yo escribí un estudio sobre eso y es bien interesante porque creo que si estabas hablando de algo es que la palabra dice se tabernaculizó, ¿verdad? Es la Claro, palabra. sí, sí, en griego es que no o es que no sen, sí. Puede ser, no es no le hay que decir acampó, pero es la misma palabra que se utilizaba para decir que Dios acampa o habita en el tabernáculo. Es una palabra muy ligada al tabernáculo. Sí, Muy ligada al tabernáculo, claro. correcto. Y bien interesante. Ahí si querés lo busco para que lo lean después. Sí, Le hago un pequeño resumen porque es largo y se los mando, pero dale, tiene que ver con el Espíritu Santo en el nombre. Pero muy bueno, muy bueno. Sigan, sigan. Disculpen, yo me metí así por el dale, trabajo. dale. Mandalo, mandalo. Bueno, excelente, Nanu, la primera parte, muchas gracias. Bueno, lleno de gracia y verdad, el otro que anoté. Bien como hace por medio de Moisés, ¿no? Hace la comparación de qué significa Jesús y qué significa Moisés. Cuando habla de Moisés está hablando de la ley, cuando está hablando de Jesús está hablando de la gracia y de la verdad. A veces se malinterpreta y se entiende que es un viva la pepa porque que en Jesús hay gracia y qué sé yo. Pero no se refiere a eso porque después vamos a ver que no. Digo, si seguimos leyendo el texto, vamos a ver que no, pero sí que es gracia plena de Dios está en Jesús. ¿Sí? Bien, avanzamos un poquito y después eh, después vemos la segunda parte. ¿Sí? Ah, no sé qué puse. Ah, bueno, con respecto a la cristología. Acá falta algo, me parece. Bueno, Jesús, hijo de la cristología, es decir algo acerca de Cristo, ¿no? Sería el término cristología. Jesús, hijo de Dios. Juan emplea dos palabras distintas para decir hijo de Dios, de acuerdo a quién se está refiriendo. O sea, Juan, el evangelista, eh, hay dos palabras griegas que pueden traducirse como hijo. ¿Sí? Cuando habla de Jesús como hijo, dice huios. Y cuando habla de los hombres, usa tecnon. Es como si fuera algo muy sutil, ¿no? Parece, bueno, son dos palabras, pero lo llamativo es que con Jesús siempre usa huios y con el resto de los hijos utiliza la palabra tecnon. Acá está. La teología juánica, el título Hijo, apunta específicamente a la divinidad de Jesús. En otros párrafos del Nuevo Testamento en general, el título ha de interpretarse en la línea del mesianismo real. ¿Sí? En Juan se habla de preexistencia y de encarnación. Esto es muy novedoso en Juan. La idea de la encarnación es este, o sea, el hecho de el verbo se hizo carne, el logos se hizo carne. La traducción verbo, yo aclaro el término logos, que sería la palabra griega en este caso, porque no tiene una traducción.
que sea justa. La traducción verbo casi que no nos dice nada. Para entender qué significa logos, nosotros vemos que cuando hablamos de teología, logos, teo, logo. Cristo, logo. Bueno, o geólogo, ¿no? Geo es tierra, logos. Logos es la palabra que significa que interpreta lo otro, ¿no? Es más que un verbo, porque un verbo no es una interpretación o un análisis, ¿no? El término logos abarca mucho más que verbo. ¿Eh? Y como no hay una palabra castellana que satisfiza, no, no me que complete el término, bueno, se utiliza verbo o creo que no sé si hay otra traducción para suplir eso. Pero además de eso, eh, tanto arjé, que es la primera palabra, esto es una mini ñoñería. El arjé es el principio de todas las cosas y es una pregunta filosófica muy de la Grecia clásica. ¿Qué hubo en el principio? ¿Qué hubo en el arjé? Pero termina siendo arjé un concepto filosófico. Y logos es otro concepto filosófico. Y lo que hace Juan es utilizar dos conceptos muy fuertes que ya se utilizaban y dice, en el arjé era el logos. Y empieza a explicar una historia que ocurrió antes que se haga carne, ¿no? Eso en la literatura rabínica no está, no existe, no era algo, o sea, realmente fue inspirado por el Espíritu Santo, Juan. Todos fueron inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Obvio. Pero lo que voy es que hay una novedad en lo que está diciendo. Lo dice él, Yo encontré sí. en la palabra esa logos, que era una palabra santa que casi nunca se pronunciaba. ¿Cuál? Logos. Logos. Ah, Santa para los ¿Querés que judíos. te lea lo que encontré? Sí. Dice, Jesús es llamado la palabra, el verbo, el logos. Obviamente el Señor Jesucristo no es el logo, es el logos de la filosofía griega, es más bien el membra, algo así, de las escrituras hebreas. Y sabemos lo importante que es la palabra esa en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el nombre para Jehová nunca podía ser pronunciado por los israelitas, ya que era una palabra tan santa que nunca la usaban. Este vocablo, logos, no puede ser explicado por la filosofía griega, sino por el tetagrama hebreo. Jehová, él es el verbo. Está buena la explicación, claro. Lo que dice es que al no poder nombrarse Yahvé, Jehová, o el tetragrama son las cuatro letras de Jehová, ¿no? JHWH. Eh, Mira, yo una vez estudié en no me acuerdo, ya me acordé, fue cuando fui a la sinagoga judía allá en El Salvador. Un rabino me dijo que al querer usar logos, de hecho vos acabas de decir algo que casi nadie dice, no era común para los judíos eso, o sea, no era algo común, o sea, para ellos era diferente la asociación a lo que es la palabra o el entendimiento, porque el logo se asocia con la palabra entendimiento, pero la cuestión es que Juan agarra las dos palabras o los dos conceptos y le pone un poquito de huevo, hace un poco de harina y los mezcla para poder darle el sentido perfecto de lo que quería decir de Jesús, que no solamente era palabra, sino que era el conocimiento, el entendimiento de Dios. claro. Mira, Juan se fumó una de las buenas, no sé cuál fumó, pero fumó bien. Y de verdad que voló alto porque hace unas combinaciones para hacer la descripción de la esencia de Dios en Jesús, Sí, sí, no era de la época, por eso, muy claro, sí, avanzada. sí, tal cual, tal cual, tal cual. La forma de entender de entender quién era Jesús se parece mucho o sea, esto es novedoso, digamos, ¿no? Esto, que existía algo antes de existir, es novedoso, digamos, aparece por primera vez. Pero este tipo de revelaciones la vemos en Pablo, no esta en específico, pero sí en que te dice cosas que nadie dijo.
novedades, te dice algo nuevo. Nosotros como nosotros ya agarramos el producto terminado, cuando lo leemos ya nos parece viejo, pero en realidad cuando él lo está escribiendo es algo que sí que sorprendió, que sacudió. Y tener la idea de un concepto de, nosotros sabemos la eternidad de Cristo, tanto el pasado como el futuro, a partir de Juan. No, y aparte, lo que tiene Juan es que se nota que está recontra lleno del Espíritu Santo, como los demás que escribieron la Biblia, pero es como que en uno de los versículos que es muy conocido, la gente se ha convertido a Cristo cuando dice, por tanto Dios mandó a su único hijo, o sea, eso en los otros, en Mateo, Marcos, Lucas, no lo dice Claro, ese versículo. O sea, claro, como que tiene versículos muy particulares, Juan. tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. Envió a su unigénito. Sí, sí, tal cual. Y porque de tal manera amó Dios al mundo que Claro, mandó a su único. tal O cual. sea, en Mateo, Marcos y Lucas no dice ese versículo. No, no, es más, en los otros, como vimos, te menciona la genealogía, ¿no? Y cómo, de una forma milagrosa, pero natural, o sea, milagrosa en el sentido de, que María concibió sin haber tenido relaciones, bueno, es milagrosa, pero salió de la panza igual que todos los nenes y creció igual que todos los nenes, hasta que fue adulto y recibió el Espíritu Santo y empezó su ministerio. En Juan arranca de antes. Con Juan, Jesús empieza creando al mundo. O sea, muy anterior. Sí, es único. En una época era mi favorito. Siempre uno, va, no sé, yo por lo menos tengo a veces unos favoritos y después los voy cambiando. Y ahora que lo leí otra vez, ay, digo, qué linda, que con razón era mi favorito. Bueno, Juan habla de la preexistencia y de encarnación. En el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. En él estaba la vida, otra vez puse lo mismo. Y la vida era la luz de los hombres, 5:7. Ahora pues, Padre, glorifica. 17:5. Ahora pues, miren cómo dice en el versículo 17. Jesús orando. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esta preexistencia no es que la nombra solamente al principio, sino después, en la medida que uno va leyendo, va viendo cómo eh, lo que se llama la conciencia mesiánica de Jesús es, hay una pregunta que muchos se hacen, que es, ¿Jesús sabía que era el Mesías? Bueno, sí lo sabía porque él lo dice, lo menciona. La otra pregunta es, ¿él recordaba su pasado con Dios? Bueno, para los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, no dice nada. En Juan tenemos esto, que cuando ora, le dice, bueno, ahora llévame otra vez glorifícame al lado tuyo, ¿no? Una gloria que le corresponde a Jesús y a ninguno más, ¿sí? Y no es que, acá a veces hay un error teológico de pensar que como se sacrificó Jesús, entonces como premio fue sentado a la diestra de Dios. No. Jesús estaba a la diestra de Dios y podía volver a la diestra de Dios cuando quisiera, porque es su lugar. Él podía, en el último momento antes de sacrificarse, decir, bueno, gracias, hasta acá llegó mi amor, me vuelvo a la gloria. Y hubiera tenido exactamente la misma gloria, no menos gloria. Digamos, no, para él no tenía nada en juego, en cuanto a su propia gloria. Él podía disponer de ese lugar que tenía con el Padre. Sin embargo, decide por puro amor dar su vida por nosotros, sin ningún tipo de necesidad. Entonces, después que muere, dice, y fue sentado a la diestra de Dios. Digamos, él vuelve a la diestra de Dios, pero no como premio por haberse sacrificado, sino porque es su lugar. Fer, Sí, ¿sabe que quería
comentarte algo, opinar. Viste que vos dijiste que en los evangelios sinópticos no habla sobre la deidad de Jesús, digamos. Acá en Juan sí, cuando él hace mención de lo que vos decías recién en la oración intercesora, como se le dice, cuando él le dice al Padre que pueda estar ahí. En Juan también, más atrás, donde va a resucitar a Lázaro, también dice algo, que él le dice a Dios que él sabe que siempre lo escucha, pero lo que dice en ese momento en voz alta es por la gente que está ahí. Pero en los evangelios sinópticos, creo que es, si no me equivoco, en Mateos, que los discípulos quedan sorprendidos cuando él hace parar la tormenta, que hace bonanza y que ellos quedan sorprendidos diciendo, ¿quién es este que hasta los vientos lo obedecen? Sí, claro. Digamos, él no lo dice, pero sí lo Ahí muestra. está, Sí, exactamente. yo creo que eso, eso es lo que, por eso no lo dicen mucho los sinópticos, porque él lo demuestra en esos casos particulares. Tal cual, tal cual. Digamos, no digamos, los sinópticos no dicen explícitamente lo que dice Juan. Esa es la diferencia. Claro que si vos lo lees, decís, pero sí, evidentemente tenía conciencia mesiánica, sabía quién era, sabía el poder que tenía, sabía, pero eso lo deducimos. En el caso de Juan no lo deducís, te lo dice Juan. Ese, digamos, a eso me refiero con la diferencia. No es que era un Sí, Jesús distinto. Sí, Jesús en varios textos, eh, o sea, sí hay varios textos como que nos muestra, ¿verdad? Que él sabe de dónde viene, a dónde va y qué está haciendo. O sea, como que él sabe claro, su pasado, porque cuando dice, en los negocios del Padre tengo que estar, yo tengo el poder para poner mi vida y quitarla, cuando habla cosas proféticas como, sí, es que tengo que ser entregado por en tal día o por tal persona, pareciera que él sabe todo lo que va a pasar, sin excepción alguna. O sea, desde el claro. inicio y hacia dónde va. Entonces, sí, o sea, Juan es uno de los textos más poderosos que hay. Entender que el todopoderoso Dios es el que vino a salvarnos. Y otra cosa que decían ahí, el término hijo unigénito, eso no se entiende como nosotros lo entendemos. O sea, nosotros lo entendemos como que es un hijo, o sea, aparte, una persona aparte, eh, que no es la misma persona. Y en el contexto implica como identidad genética, como que, o sea, Sí, que sí, tiene sí. una identidad genética, que es el mismo. Sí. Entonces, Juan es uno de mis preferidos, también mío. Sí, con respecto a eso, sí, del unigénito, es que con cada frase del prólogo hay libros enteros escritos. Tal cual, lo del unigénito es otra cosa que se puede hacer un montón de estudios porque es lo que decía, es más parecido a decir que es un clon a decir que es el hijo. Porque es del mismo gene, unigénito, pertenece al mismo gene, a la misma genética. ¿Sí? Es de la misma consistencia o la misma esencia de Dios. No es algo distinto. Sí, sí. Es tal cual. En la medida que lo vas leyendo, vas viendo que cada frase, cada detalle, está lleno de frases, de palabras, con una sola palabra, como la que mencionó Nanu recién, Kenosen, que es acampar. Bueno, esa sola palabra tenés una predicación. Está tan condensada la teología dentro del libro de Juan, que bueno, está lleno de riquezas. Yo creo que por eso es uno de mis favoritos. Eh, pero bueno, le salió el cruce Hebreos. Hebreos para mí ahora, a hoy, es mi favorito. Le diga, entre comillas, un chiste. Digo, le salió el cruce para mí. Ahora le ganó. Bueno, porque pasa con Hebreos, ya lo vamos a ver, pasa un poco lo mismo. Que es que con cada frasecita, yo digo, si yo tuviera que elegir un solo libro para quedarme, me voy a una isla desierta y puedo elegir un solo libro de la Biblia, me quedo con Hebreos porque está el Antiguo y el Nuevo Testamento condensado. Pero bueno, sí, anecdótico, sigamos. Los judíos entienden claramente el título y la pretensión. Yo y el Padre somos uno. Este,
Bueno, el judío entiende claramente qué quiere decir con eso, ¿no? Y tiene que ver, mirá, justo con lo que estábamos recién diciendo, ¿no? Lo del unigénito. Como una blasfemia, Juan 5:18, por eso los judíos tratan con mayor desempeño de matarle, trataban con mayor empeño, qué mal que estoy leyendo, de matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. ¿Sí? Jesús no llamaba Padre como nosotros llamamos Padre a Jesús, sino con una identidad que le era propia. Jesús se autopresenta solemnemente con la fórmula yo soy. Dada la frecuencia con que emplea esta fórmula en este evangelio y las más de las veces en boca de Jesús, no cabe duda que es una expresión perfectamente intencionada de importancia teológica y cargada de sentido. Sabía que lo había puesto. ¿Qué idea late debajo de esta expresión? ¿De dónde procede? La fórmula apunta sin duda a la expresión de autoafirmación de eterna existencia de Dios, Ani U, que sería en hebreo, que el Deutero Isaías emplea con especial énfasis y solemnidad. Ahora lo voy a poner, ¿eh? La traducción de la Septuaginta lo traduce como ego eimi, que es el Antiguo Testamento en griego, tal como está escrito en el Evangelio de Juan. Ego eimi es la frase tal cual como la pone Juan. Esta sería el texto de Isaías. Óyeme Jacob, y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. El yo mismo es el ego eimi, yo soy, eh, eh, en el griego. Y mira lo que dice, después de presentarse así, dice, mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo, al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Después de decir yo soy, ¿no? Ahí en Isaías 48, dice que él mismo fundó la tierra. Entonces lo que habla es de una trascendencia de Dios que trasciende la creación y la omnipotencia de Dios porque genera todo. Y el punto de Juan cuando dice que con él se fundió, digamos, sin Jesús nada hubiera sido hecho, porque él es el Logos. Si el Logos, además, como dijimos, es el decir, el hablar, nosotros sabemos que la creación fue hecha por el hablar de Dios. El hablar de Dios es Jesús, digamos, el Jesús preexistente. Y dijo Dios, el decir de Dios es Jesús, es el Logos. Entonces, bueno, tiene un sonido muy parecido a Isaías, la forma que tenía que describir cuando Jesús dice, ego eimi, yo soy, ¿no? Quienes lo escucharían, o los que leían Juan, le sonaba muy parecido a el texto griego del Antiguo Testamento, de Jesús presentándose. Isaías 43:25 dice, era yo mismo, ego eimi, el que tenía que limpiar tus rebeldías por amor de mí y no recordar tus pecados. Ego eimi, ¿no? Era yo, lo repite. Ego eimi, ego eimi. Bueno, acá lo puse esto con palabras este, griegas. El Jesús joánico, pues, presenta de la misma forma como lo hace Yahvé en el Deutero Isaías. En Isaías, perdón, este texto que estoy poniendo, esto de Juan y qué sé yo, y algunos otros, son textos que preparé yo, son míos propios, no están ni registrados ni nada, que era para algunos trabajos que tenía que hacer, y entonces menciono cosas como Yahvé y Deutero Isaías, esto lo tendría que haber simplificado, porque Deutero significa el segundo Isaías, el otro Isaías, porque Isaías se divide en tres partes. Entonces queda como raro, es Isaías. Habida cuenta del tono exclusivo que el enunciado de revelación del Antiguo Testamento tiene en boca de Yahvé, no puede caber duda que al implicárselas a Jesús se le atribuía a este una dignidad inaudita para los oídos judíos, ¿no? Lo que decía hoy, nosotros si decimos frases
que las oímos y las repetimos, y después, aunque cambiemos algunas cosas, si el sonido se parece a frases que solemos repetir, bueno, entendemos de qué se trata. La expresión sonaba a verdadera blasfemia para los judíos. ¿Cómo este va a decir, yo soy el que, porque al decir yo soy, está diciendo, vos sos el que fundaste la tierra, vos sos el brazo de Dios? O sea, es ofensivo, es blasfemo para los judíos incrédulos. El valor redentor de la cruz. Estamos viendo algunas diferencias con los sinópticos. Sinópticos. Se pone claramente de relieve el valor redentor del misterio pascual, su muerte y su resurrección. En Juan puede dar la impresión de que la salvación se da independientemente de la muerte de Jesús. Fíjense este detalle. En Juan, no, según el Evangelio de Juan, la salvación pareciera que fuera independiente de la muerte de Jesús. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, esto lo conocemos todos, ¿no? Que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no perezca, qué traducción horrible, sino que tenga vida eterna. Fer, ¿Sí? también en el momento donde entra en el templo y tira todo, desparrama todo lo que estaban comercializando, la parte que Jesús le dice a los fariseos, si se derriba este templo en 3 días lo restauraré, habla como en primera persona, y ahí fue también un momento donde los fariseos es como que se sienten más que ofendidos porque obviamente no lo aceptaban, ¿no? Pero en varias ocasiones él habla como si fuera en primera persona, como si fuera el mismo Dios. Claro, claro. Sí, 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 habla de él como, sí, sí, tal cual, como Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna y el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Según Juan 3:16 y 3:33, para tener vida eterna, solo hacía falta creer en el Hijo, aún antes de, esto está en el capítulo 3, antes del sacrificio. ¿Eh? Eh, por lo tanto, podría dar la impresión, no estoy diciendo que sea así, no estoy diciendo que para Juan es así, sino que si tuviéramos solamente el Evangelio de Juan, nos daría la impresión que la muerte fue innecesaria, digamos que no conllevaba nada, sino que solamente había que creer en el Hijo, ¿no? Al leer, si tuviéramos solamente a Juan. Se completa la idea al tener los sinópticos. Entonces vemos que, claro, el que cree en el Hijo, pero ¿qué Hijo? El que dio su vida por nosotros, ¿no? Digamos, se termina de completar la idea. Pero si leemos solamente Juan, no nos deja esa idea. Fer, Sí, uno de los sinópticos que pega justo, digamos, con ese caso que es creer en el Hijo, es la primera persona que supuestamente cuentan los evangelios que entró al cielo. Es el ladrón. Porque le creyó y Jesús mismo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahí le creyó, digamos, se arrepintió y sí, Jesús fue el que, es verdad. Y Jesús no había muerto. exactamente, estaba ahí, se arrepintió y Jesús le dijo, porque él le dijo que lo tenga en cuenta cuando venga en su reino y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y estaban crucificados los dos, digamos. Los Interesante. Sí, tres, sí, pero solo sí. se arrepintió. Pero el otro, claro. Sí, sí. Sí, es verdad. Interesante. Sí. 5:24. En verdad les digo, el que me escucha a mí, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. ¿No? 8:51. En verdad les digo. Detalle chiquito. Cuando dice en verdad, es una sola palabra griega, que es amén. Amén, les digo, porque nosotros usamos solamente el amén para terminar, pero se utilizaba en griego, y lo utilizaba mucho Jesús, el empezar la frase con amén, que es para decir lo que te digo es verdad, ¿no? Porque sabemos que amén quiere decir así sea, es así, seguro, te lo firmo, ¿no? Nosotros hoy diríamos, pero te lo firmo. Bueno,
se traduce como en verdad os digo, pero es una sola palabra. Amén. Ah, detalle para tener. Si alguno guarda mi palabra, no verá muerte jamás. Por lo tanto, vemos, agregado a lo que acaba de decir este Ramón, que para Juan es creer en su palabra, guardar su palabra, creer que Él es el enviado y tenemos vida eterna. En Juan aparece mucho más fuerte el tema de los sacramentos, en especial los sacramentos de iniciación, destacado como la vida que se comunica se hace presente a través de elementos materiales significativos. El agua, nacer del agua, ¿no? Hay varios elementos, ¿no? El que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, el agua en vino, agua viva, ¿no? Desde su interior brotará ríos de agua viva. Lavatorio de los pies, si no te lavo no tendrás parte conmigo, le dice Jesús a Pedro. Sangre y agua. eh, Uno de los soldados atravesó el costado de la lanza y del instante salió sangre y agua. El tema del agua, ¿no? Que aparece muchísimo. Pan, tenemos comer mi sangre, comer mi carne y beber mi sangre. Bueno, eso, a ver si hacemos a tiempo, a ver algo del autor. Sí, porque todavía falta que Nanu nos presente una cosita más y ya estaríamos terminando. Bueno, autor es anónimo, ¿no? La crítica moderna pronto iba a constatar que la atribución de esta obra al apóstol Juan, que se fue imponiendo recién hacia fines del siglo II, a partir de San Ireneo. Y no solamente esto, sino que empezaba a surgir toda serie de cuestionamientos, ¿no? Fue Ireneo quien identificó el autor del cuarto evangelio con el apóstol San Juan, hijo de Zebedeo, porque había muchos Juanes. Bueno, Juan, hijo de Zebedeo, era uno, dice Ireneo. Finalmente Juan, el discípulo del Señor, el que se había reclinado sobre su pecho, también él publicó un evangelio mientras que moraba en Éfeso de Asia. Todos los presbíteros que se han encontrado en Asia con Juan, el discípulo del Señor, dan testimonio de que Juan ha transmitido esto porque permaneció con ellos hasta los tiempos de Trajano. Algunos de ellos no solamente vieron a Juan, sino también a otros apóstoles. Desde entonces, aproximadamente desde el año 200, esta opinión es unánime, ¿sí? Que es Juan, hijo de Zebedeo, el autor. Corresponde preguntar entonces, ¿qué dijeron los autores anteriores a Ireneos cuando se refirieron al cuarto evangelio? Vamos a pasarlo porque no llegamos. Bueno, hay un tema interno de la obra que dice que el lenguaje, el estilo, el acervo cultural que despliega en esta obra, el medio intelectual que revela, puede atribuir, no ser tenido en cuenta a la hora de atribuir esta obra a un pescador galileo de lengua aramea, iletrado e ignorante. En Hechos 4 dicen que eran iletrados e ignorantes. Entonces, una obra tan sofisticada en cuanto al idioma griego, parece raro que sea Juan el hijo de Zebedeo, el autor. Digamos, dentro de lo interno nos hace dudar. Nada más que eso. Puede ser. Algunos creían que era Juan el Bautista que había escrito esto. Eso no lo escuché. Pero sí, otro. No, ahora vamos a ver. Hay varios Juanes, varias propuestas. Bueno, otro tema de por qué el raro que sea Juan, hijo de Zebedeo, que hay dos escenas muy fuertes, muy particulares, que es la transfiguración, ¿no? Donde va Jesús y ahí le aparece Moisés y Elías. Bueno, en ese estaba Juan, y en el libro de Juan no está, no lo cuenta. Es raro que se olvide de contar una cosa así. Y la otra es la oración en el Getsemaní, que también Juan era uno de los que estuvo presente ahí y no lo cuenta. Bueno, pueden haber varias opciones. Punto uno, Juan, el hijo de Zebedeo, el hermano de Santiago, sería el autor. El punto dos sería Juan, el discípulo amado. Que el discípulo amado que se menciona sería otro, el discípulo que Jesús, un discípulo de Jesús que vivía en Jerusalén y no pertenecía al grupo de los 12. Otro discípulo. Es posible que antes de conocer a Jesús
haya sido discípulo de Juan el Bautista. Capaz que esto es lo que escuchaste, que haya sido discípulo de Juan el Bautista. Ah, eso, bien. Durante la pasión de Jesús, permaneció en Jerusalén y fue testigo de la crucifixión, ¿no? El que está en la crucifixión sería este Juan, este discípulo. Después de la Pascua, formó una comunidad a que se le transmitió la tradición de Jesús. Este discípulo ha dejado algún escrito. Juan 21-24, que actualmente no se puede identificar, ¿lo puse? No, no lo puse. Juan 21-24, vamos con esto y después pasamos a lo tuyo. Juan 21-24. 21-24, dice en el final, ¿no? Dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió. Nosotros cuando leemos esto, entendemos que es el que escribió lo que estamos leyendo. Porque dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las escribió y estamos convencidos de que su testimonio es verídico. Pero puede ser otra posibilidad, que esté hablando de otro discípulo, del discípulo anónimo, y lo menciona y dice, este es el que da testimonio de estas cosas y que las escribió, es otro que escribió, ¿no? En Juan 19:35 también lo dice, que da testimonio. Ahí para, a ver, 19:35. 35. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Bien. No, porque pasa lo mismo. Sí, gracias por ese aporte. Se me había pasado. Pasa lo mismo. Es Juan hablando de Juan en tercera persona. Entonces puede ser que él está hablando de sí mismo en tercera persona, o puede ser que está hablando de otro Juan. Por eso está hablando en tercera persona. Porque es otro. Eso pensé yo también cuando lo leí, que él estaba hablando en tercera persona, y Claro. ahí en el versículo lo destaqué. ¿Está hablando en tercera persona? Puse la pregunta ahí, porque Mira. es como... Claro. Es raro. Puede ser, que esté hablando de sí mismo en tercera persona. Pero también puede ser que esté hablando de otro Juan, que dio testimonio. Por eso, en eso se basan para decir que había otro discípulo que escribió eso. Y la otra sería el evangelista. La mayoría de los comentaristas actuales sostienen que el evangelista no es el discípulo amado, sino un destacado miembro de la comunidad formada por este. ¿Sí? Es decir, que hubo otro que escribió las cosas que el discípulo le dictaba, otro Juan. Era un cristiano de origen judeo-helenista, que podría ser Juan el Anciano, el presbítero, que vivió en Éfeso y en tiempos del emperador Trajano, entre los años 98 y 117, recogió la predicación oral y escrita del discípulo amado y la consignó en el cuarto evangelio. Opciones serían, ¿no? Bueno, la redacción final, la pasamos. En cuanto a la composición, podría ser los últimos años de Domiciano, entre el 81 y el 96, o los primeros años de Trajano, entre el 98 y 117 sería la segunda opción. Ubica este origen el Evangelio, la composición en Éfeso. Ahora fíjense que por el tiempo en que fue escrito, tendría que ser muy anciano, le correspondería el título anciano, porque si él era joven, vamos a suponer que tenía 10 años, en el 30, bueno, en el 81 tendría 91. En el caso que lo haya escrito entre el 91 y el 96, tendría entre 91 y 106 años. Hiper anciano. Ahora ya si lo escribió entre el 98 y 117, tendría 108 años y 127 años cuando lo escribió. Eso sí, hubiera sido discípulo de Jesús a los 10 años, cosa muy inverosímil, ¿no? O sea, es muy larga la distancia entre una cosa y la otra. Bueno, signos, señales. Ahora sí, viene lo de Con respecto, habla de signos, a diferencia de los sinópticos, el Evangelio de Juan nunca usa la palabra dunamis para decir milagro. No utiliza la palabra milagro, sino que utiliza la palabra señales. Lo llama signos o señales, en griego sería semeion, o también obras. El vocablo semeio apunta a expresar una finalidad específica.
mostrar, hacer ver, ¿no? Este milagro, entre comillas, es para mostrarte otra cosa. Los signos tienen una alta carga de revelación, un fuerte contenido cristológico en cuanto a manifestación de la gloria de Jesús e intentan suscitar la fe, a menos en aquellos que estén dispuestos a penetrar el misterio de Jesús. Señales, bueno, en total hay 7 señales. Y acá seguimos con Nanu. Bueno, la segunda pregunta decía, el Evangelio de Juan puede organizarse en torno a 7 señales que Jesús menciona. Las 7 señales son la boda de Caná, el hijo de un noble, la curación del paralítico de Betsaida, multiplicación de los panes, caminar sobre las aguas, el ciego de Siloé y la resurrección de Lázaro. De esas 7 tenía que elegir una. Bien. Elegí la resurrección de Lázaro. Juan 11, 1 al 46. La historia nos ubica en una aldea de Betania. Jesús amaba a Lázaro y a su familia. Lázaro se enferma y sus hermanos envían un mensajero para dar aviso al maestro. Pasando 2 días, decide ir a la casa de Lázaro. En ese momento, Lázaro ya estaba muerto y Jesús le dice a sus discípulos que va a despertarlo. Recordemos que Lázaro hacía 4 días que llevaba muerto y Jesús afirma, tu hermano resucitará, y él llora. Jesús lloró. Él no tenía que decir nada, solo tenía que ordenar y decir Lázaro, ven afuera. Sin embargo, conociendo la debilidad de los presentes, habló al Padre. Jesús siempre llega en el momento adecuado para edificar y aumentar la fe, no de unos cuantos, sino de muchos. La alegría que inunda en esos corazones al ver a Lázaro salir con vendas, no simplemente el milagro de la vida nos muestra a Jesús, sino también la manera en la que Él restaura ese cuerpo podrido y maloliente. Ese Jesús es quien nunca llega tarde, el que da vida y restaura todo lo que el hombre da por perdido. Excelente. Sí, nunca llega tarde, pero parece que llega tarde, porque ya echaba olor. ¿Y por qué decir que nunca llega tarde si ya estaba echando olor? ¿Por qué decís que nunca llega tarde si ya estaba echando olor? Podría haber llegado antes. Porque él sí, pero él lo resucitó, porque en uno de los versículos dice que si no, no dice que si no que verá la gloria de Dios, a Marta creo que le dice, Sí, y ella lo vio. sí, Él sí, sí. lo resucitó, pero ya estaba recontra podrido, digamos, en manera criolla hablando, pero él lo Claro, resucitó. claro, Él le dijo que salga y salió. claro. Sí, Dios sí, nunca llega tarde, claro. siempre llega al tiempo. El reclamo de Marte es ese, ¿no? Claro, ella le reclamaba y le decía que si él hubiese venido antes, Lázaro no hubiese muerto. Y Jesús le dice, tu hijo va a vivir. Sí, bueno, en los postreros días, está bien. O sea, era impensable que en el estado en que estaba vaya a resucitar. Y ahora pregunto, si quería aumentar la fe, a vos, Nano, y a cualquiera que respondan esto, ¿por qué lloró Jesús? Porque a mí, si estamos en un avión y empieza la turbulencia, uno mira a la azafata y si la azafata está llorando, yo me pongo a llorar, ¿no? Porque es la que sabe cómo va a salir la cosa. Si Jesús está llorando, yo me mato. Y ya está, fue. Jesús está Para mí llorando. es porque él era humano, él se hizo humano, él era humano, él sufría como sufríamos nosotros, pero era Dios. Sí. Creo que si él no se mostraba así, no, Yo no pienso iba a que, pasar. yo siempre lo pensé como, o lo entendí como que Lázaro era un amigo de él en la vida terrenal. Y él sentía también como cualquier ser humano, ¿no? Como también pasó con el caso de esta hija, creo que tenía 12 años, cuando él salía del templo, que decía,
no lo molestes al maestro que ya falleció. Y él se acercó y dijo, no, no, está durmiendo. Y también ahí llegó tarde porque la hija de esta mujer estaba muerta. Y sin embargo, el deseo de él fue levantarla y hacer ese milagro, porque sabemos que es un Dios de lo imposible. Eso es lo que yo interpreto que la Biblia nos quiere enseñar. ¿No? Que más allá que estuvo en la tierra y sintió como cualquier ser humano un sentimiento de afecto hacia Lázaro, él si lo quería, lo tenía que revivir, lo revivía. Es lo que yo interpreto. Fer. Yo pienso, si se puede decir algo, me voy a la oración que hace Jesús antes de resucitarlo, cuando él viene y dice, Padre, yo hago esto, o sea, él dice, yo hago público, o sea, estoy haciendo pública esta oración porque yo sé que tú me oyes, pero también sé que esto lo puedes hacer para que estos crean. Entonces, yo pienso que el llanto de Jesús tenía que ver más con la falta de fe de ellos que con el sufrimiento por la muerte de ¿cómo se llama? De Lázaro. Pues es Dado que un él, poco, espera, es un poco lo que dijo recién Dorita, lo escribió. Sí, seguí, comentó eso recién. ahorita escribió algo así, yo Claro, siento, o sea, Jesús esperaba, o por lo menos creo que él esperaba que sus discípulos creyeran de mejor manera, creyeran más fácilmente al ver todas las señales que él hacía. Y él se da, como decir, en la torre, viendo que todo, vea, en el momento de haber visto todas las cosas y señales que él hace, y señales que tenían el propósito de demostrar que era el Mesías, entonces todavía están patojeando, renqueando con la fe, vea. De hecho, Marta, la forma en como Marta le responde a él es bien interesante porque prácticamente no, o sea, cuando él viene y le dice, si acaso no te he dicho, si crees, verás la gloria de Dios, cree que va a resucitar y Marta le dice, sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero. O sea, Marta no le dice, yo sé que tú puedes resucitarlo, sino claro, que le dice, no, ajá, le dice, yo sé que va a resucitar en el día postrero. claro. Entonces, cuando él hace la oración, veo en la oración que él dice, mira, él dice, o sea, yo te pido, yo sé que tú puedes hacerlo, o sea, yo no tengo que pedirte que lo hagas, pero lo estoy haciendo públicamente para que estos tengan fe. Y creo que ese es el llanto de Jesús. No tiene, o sea, ¿por qué va a llorar si él lo puede resucitar y lo iba a resucitar? Bien. Otra opción. En este caso, en este tipo de cosas, son interpretaciones. No es que yo tengo la verdad. Es raro que hayas llorado. Yo tengo otra interpretación. A ver, Yo Andrés, sí. pienso, yo pienso que Cristo, lo que Jesús quiso mostrar ahí, cómo es morir sin Él, llegar a la podredumbre, tener el olor de las cosas del mundo, ¿no? Y cuando lo resucitó a Lázaro, mostró, obviamente Lázaro después iba a morir físicamente, ¿no? Pero iba a morir con Cristo, ya con un Cristo ya glorificado. Yo creo que eso es lo que quiso Ah, mostrar él, cómo era morir sin él sí, y después cómo Lázaro iba a morir en la vida física después de Cristo resucitado. Eso es lo que más o menos nunca se me había ocurrido entiendo. esa. Está buena. Y dice, acá dice que él, Jesús, entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Por eso Sí. él lloró, porque los vio a ellos tristes. Claro, Para mí pero es yo eso. creo que también ahí Sí. él llora por el pecado que hay ahí, porque él ve el pecado en todos al estar muerto sin él. Creo que esa es la causa del llanto. Sí, Ramón. Sí. Para mí Jesús lloró, digamos, una de las veces que Jesús lloró al ver la incredulidad de la gente.
digamos, la tristeza, se conmovió por las cosas, y uno por el amor que tenía por esa persona y otro por la incredulidad de las personas. Puede ser, puede ser. Yo tengo otra teoría que creo que ya opinaron todos, pero esta es, no es que tengo la respuesta, en este sentido. Para mí tiene que ver con que la vio llorar a Marta y todos tristes. Y era una persona y la vio llorar y lloró. Pienso yo, como cuando voy al cine y veo una escena de alguien que está llorando y yo sé que no pasa nada, y yo sé que va a terminar bien. Una película que ya vi. Me emociono y lloro igual. ¿Por qué? Porque me emocioné. Porque la pregunta es, si lo iba a resucitar, y sabía que lo iba a resucitar, ¿por qué lloró? Y estaban todos tristes, estaban todos llorando. Puede ser eso, puede ser la otra por el pecado, porque la verdad que no lo dice. Pero yo siempre lo tomé como, estaban todos llorando, y se puso a llorar, se puso mal, estaban todos tristes. ¿Cómo se va a poner? Yo lo tomo al tiempo de hoy como que cuando uno hace cosas que le agradan a Dios y cosas que le aborrecen a Dios, y bueno, y todo lo que él sentía en la tierra ahora también lo siente, no estando en la tierra, porque también eso lo interpreto así, como que se pone en el lugar de nosotros, ¿no? Y si pecamos o hacemos cosas errantes, él no sé, se entristece Claro, también, claro. porque por un lado siente que somos sus hijos y por otro lado que nos estamos desviando del redil, Sí, ¿no? sí, puede ser, puede ser. ¿No? Y el Espíritu Santo se entristece, dice la palabra, así que Claro, el Espíritu, puede ser. yo lo asocio más a eso. Bueno, Bueno, excelente, Nanu, está más que aprobada. Me tendrías que mandarla después del texto escrito y ya está. Sí, Ramón, te interrumpí, Gracias. perdón. También, digamos, estaba pensando ahora, Sí. Marta no era la que había lavado, estaba a los pies de Jesús mientras la hermana limpiaba, No, Marta era la que limpiaba mientras que María le lavaba los pies. porque Eh, después cuando Jesús llega, que está cerca del lugar, que viene una y le dice en el oído a la otra, el Señor está aquí, te llama, y sale corriendo y le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera claro, muerto. Marta, sí, Por sí. eso yo decía, por eso no me acordaba bien, porque si no estaba por decirte, digamos, mi forma de pensar. Es como nos olvidamos hoy en día a veces las cosas que hace el Señor, porque si estaba a los pies del Señor y después pasan las cosas, por eso él le repetía, si creyeres verás la gloria de Dios, Claro, pero no pero no. olvidamos. No, pero era la otra, era la hermana. ¿Sabés que no es la primera vez que Jesús le dice a Marta esa frase? Porque viste que dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y en Es ninguna verdad, otra ¿no? parte. ¿Sabés que hace rato que le había dicho esa frase a ella? Es verdad, sí, sí. Pero ya, claro, ya se lo había dicho. Sí. Bueno, hasta acá la clase de hoy. Oramos y terminamos, si les parece. Dejo de grabar.